Buenas tardes, licenciado y compañeros. Este día yo les voy a hablar acerca de la acumulación de procesos pendientes ante distintos tribunales. Y para proseguir con el tema es necesario definir a qué nos referimos cuando hablamos de la acumulación de procesos pendientes ante distintos tribunales. Y pues se dice que se refiere a la unificación de varias pretensiones en un único proceso, que estos originalmente eran sustanciados en procedimientos diferentes. En cuanto a su finalidad es evitar sentencias contradictorias sobre cuestiones relacionadas y, por supuesto, la economía del proceso. En cuanto al artículo 116, que establece la acumulación de procesos que pendan ante distintos tribunales, se regirán por las normas anteriores con las especialidades que se indican en los artículos siguientes. La solicitud de acumulación formulada en un proceso abreviado se sustanciará en cuanto sea posible conforme a las normas contenidas en este título. Para ello yo les traje un ejemplo que sería en este caso cuando estamos frente a una demanda de divorcio, cuando existen hijos sujetos a autoridad parental, el juez de familia del caso debe de resolver sobre los alimentos por disposición legal. Esto aun y cuando no se los hubiesen propuesto las partes. Y para el caso en estudio tenemos lo contemplado en el artículo 216, inciso quinto del Código de Familia, que establece que siempre que el juez confíe el cuidado personal del hijo, fijará la cuantía de los alimentos con los que los padres deberán contribuir, esto de acuerdo a sus respectivas posibilidades. Y el artículo 111, inciso tercero del mismo Código de Familia ordena que la sentencia de divorcio dispondrá, además, a quién de los cónyuges les corresponde el uso de la vivienda y de los bienes muebles de uso familiar. Ocurre así la suerte de una acumulación objetiva de pretensiones por ministerio de ley. Es así, es decir, que tales pretensiones deben diluirse aun y cuando el demandante o demandado no las haya formulado. En tal caso, el juez siempre habrá de pronunciarse cuando esto sucede. En cuanto al artículo 117 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que además de lo previsto en el artículo 113, en el escrito se deberá indicar el tribunal ante el que pende los procesos cuya acumulación se pretende. De la solicitud se dará audiencia a las demás partes personadas para que formulen las alegaciones que estimen oportunas en el plazo común de 3 días. El juez dictará auto en plazo de 3 días, decidiendo sobre la acumulación. En caso de que éstas se denieguen, se comunicará al otro tribunal, que podrá dictar sentencia. En cuanto a este artículo, se establece una especialidad para los juicios verbales al permitir que afectúa la solicitud antes del acto de vista o en la misma vista, en forma oral, y las demás partes asistentes al acto podrán formular oralmente alegaciones al respecto, resolviéndose las acumulaciones en la misma vista y tan pronto como se solicita la acumulación. Aquí el tribunal lo comunicará de inmediato y por medio de una vía más rápido. Por poner un ejemplo, en este caso el fax, este permite constancia escrita para el otro tribunal afectado, para que se abstengan a dictarse sentencia hasta que no se decida definitivamente sobre la acumulación. Aquí, a pesar que la ley no lo diga expresamente, se entiende que antes de hacer esta comunicación, el tribunal deberá examinar primero. Y si concurren los requisitos de fondo y de forma para proceder, en este caso, a la acumulación, y si no concurren,
debe de desestimar la solicitud. En cuanto al artículo 118, que establece si el juez estima procedente la acumulación en el mismo auto, requerirá al que conozca del otro pleito, solicitándole la remisión de los correspondientes procesos. Al requerimiento se adjuntará certificación de lo pertinente para dar a conocer la causa por la que se pretende la acumulación y las alegaciones que en su caso hayan formulado las partes distintas del solicitante de la acumulación. Aquí en esta, si se estima procedente, mandará en el mismo auto resolutorio dirigir de oficio al que conozca del otro pleito, y requiriendo la acumulación y la remisión de los correspondientes procesos. También se remitirá testimonio de los antecedentes que él mismo determine y que sean bastantes para dar a conocer la causa por la que se pretende la acumulación. El tribunal requerido dará traslado a los litigantes que hayan comparecido, y si alguno de los apersonados no estuviese en el proceso que se tramita ante el tribunal requirente, podrá formular las alegaciones en el plazo de 5 días. En esta forma, no podrá formar las alegaciones quienes ya lo hayan hecho ante el tribunal requirente. En cuanto a la tramitación ante el juez requerido, en base al artículo 119, que establece recibido el requerimiento y la certificación, el juez requerido informará de ello a las partes que ante él hayan comparecido. Si alguno de los personados ante el tribunal requerido no lo estuviese en el proceso ante el tribunal requirente, dispondrá de un plazo de 3 días para instruirse de las actuaciones en la secretaría del tribunal y presentar por escrito las alegaciones que estime oportunas. En cuanto a este artículo, se está refiriendo al que si se acuerda la acumulación, se notificará de inmediato a las partes para que se apersonen en el plazo de 1 día ante el tribunal que hayan de conocer en el procedimiento acumulado, al que se remitirán los autos y se suspenderá el recurso del proceso más avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal. En este caso, si las partes no se apersonan ante el tribunal que conoce del proceso más antiguo, les deparará el perjuicio que al lugar en derecho, y si ya que si es el demandante, se le podrá tener por desistido, y si es demandado, por rebelde. En este caso, si se niega la acumulación, los procesos seguirán su curso por separado, alzándose la suspensión del plazo para dictar sentencia en el caso que se haya acordado. En cuanto a la resolución sobre el requerimiento de acumulación del artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece: cumplidas las actuaciones anteriores, el juez dictará auto en el que acepte o deniegue lo solicitado en el requerimiento de acumulación. Si ninguna de las partes personadas ante el tribunal requerido se opusiere a la acumulación, o si no alegare datos o argumentos distintos de los alegados ante el tribunal requirente, el juez requerido solo podrá fundar su negativa al requerimiento en que la acumulación debe hacerse a los procesos pendientes ante el mismo. Aquí, el tribunal competente, a la vista de los antecedentes que conste en los autos y de las alegaciones presentadas, decidirá en este caso el plazo de 20 días por medio de un auto recurrible. Y si se acuerda la acumulación, se notificará de inmediato a las partes para que se personen en el plazo de 1 día ante el tribunal que haya de conocer del procedimiento acumulado, al que se remitirán los autos y se suspenderá el curso del proceso más avanzado
hasta que el otro llegue al mismo estado procesal. Si las partes no se apersonan ante el tribunal que conoce del proceso, en este caso más antiguo, se les deparará perjuicio que haga lugar en derecho. Y si es autor, se le podrá tener por desistido de esa pretensión. Y si es demandado por rebelde, y si se deniega la acumulación, los procesos seguirán su curso por separado, alzándose en ese caso la suspensión del plazo para dictar sentencia en el caso que se hubiese acordado. En cuanto a los efectos de la aceptación de la acumulación por requerido, del artículo 121, que establece, aceptando el requerimiento, se remitirán los autos al juez requirente y se emplazará a las partes para que en 3 días se personen ante él, a efectos de continuar con el proceso. Acordada la acumulación de procesos, se suspenderá el curso del proceso más avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal, y entonces se efectuará la acumulación. Efectos de la aceptación de la acumulación de procesos por tribunal requerido. Así lo establece el artículo 121. Por lo que, a manera de interpretación, el traslado de las actuaciones y la personación de las partes del proceso más moderno, en cuanto a ellos nos preguntamos en el momento en qué habrá que reanudarse el proceso más moderno. Y esto sería ante el nuevo tribunal competente. Pues aquí se sostiene que las actuaciones del proceso acumulado se reanudarán ante el tribunal competente, desde el momento que se produzca la personación ante el nuevo tribunal del segundo proceso no personadas en el primero, y siempre que lo hagan entre los 10 días y que se hayan recibido las actuaciones, en este caso por el tribunal, ya que los plazos en suspenso volverán a correr de forma automática desde el día siguiente a aquel en que se reanude el proceso. En todo caso, las actuaciones se deberán reanudar desde que expiró el plazo de 10 días fijado en la ley y hayan o no comparecido las partes emplazadas. Pues se presupone en todo caso la recepción física de los expedientes, la unificación procedimental y la sentencia única. El efecto propio de la acumulación de los procesos es que solo estos se seguirán por un solo procedimiento y serán tramitados por una sola sentencia. Así, la tramitación del proceso más moderno ha de adaptarse a la propia del proceso más antiguo, ya que es aquel ente en que produce la acumulación y aquel que ofrece mayores garantías también. En caso de que alguno de los procedimientos acumulados revista alguna especialidad procedimental, dicha especialidad se mantendrá, ya que lo contrario supondría la pérdida de derechos procesales para alguna de las partes. Sin embargo, dicha especialidad procesal se aplicará solo respecto de aquel objeto procesal para el que estuviera legalmente prevista. Por tanto, a pesar de producirse una unidad procedimental, esta no impide conocer la existencia de objetos procesales diversos. En cuanto a los efectos de la no aceptación de la acumulación de procesos por el tribunal requerido, resolución de la discrepancia del artículo 122, que establece cuando el juez requerido no aceptar el requerimiento de acumulación, lo comunicará el juez requirente y se dirigirá a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la discrepancia, remitiéndole en el menor tiempo posible, que no excediera de los 5 días, certificación de lo actuado en los respectivos juzgados y que sea necesario para resolver. Los jueces discrepantes emplazarán a las partes ante el tribunal competente por 3 días para que puedan comparecer y aleguen por escrito lo que consideren
que conviene a su derecho. En cuanto a este artículo, se refiere que transcurrido el plazo de 5 días, el tribunal requerido negará por auto el requerimiento de acumulación. Este auto será recurrible en reposición, aunque solo podrán interponer dicho recurso aquellos que no fueran también parte ante el tribunal requirente. Por analogía con lo previsto, que solo permite que presenten alegaciones a quienes no estuvieren personados ante el tribunal requirente, en este caso el tribunal requerido no acepta la acumulación y lo debe comunicar al requirente, y ambos referirán la decisión al tribunal inmediato superior a requirente y requiriendo, que es el competente para dirimir la discrepancia, y así se simplifica, por tanto, el procedimiento de acumulación respecto a la regulación anterior. En cuanto a la decisión de la discrepancia del artículo 123, que establece la Corte Suprema de Justicia en pleno decidirá por medio de auto en el plazo de 5 días, a la vista de los antecedentes que consten en los autos y las alegaciones escritas de las partes, si se hubieran presentado procediéndose conforme a lo establecido en los artículos procedentes, contra el auto que se dice no dará recurso alguno. En cuanto a este, se refiere que el tribunal competente decidirá por medio de auto en plazo de 20 días, a la vista de los antecedentes que consten en los autos y de las alegaciones escritas de las partes, y si se hubiesen presentado en contra el auto que se dicte, no se dará recurso alguno. Si se acordare la acumulación, en este caso de procesos, se ordenará lo establecido en el artículo 92 de esta misma ley, y se denegará los procesos deberán seguir su curso por separado, alzándose en su caso la suspensión del caso, ya sea para dictar sentencia. En este caso, tanto el tribunal requiriente como el requerido remitirá a la mayor brevedad posible al tribunal competente un testimonio para poder resolver la discrepancia sobre la acumulación en cuanto obre en sus respectivos tribunales. Siendo así, el tribunal requirente y el requerido emplazarán a las partes para que puedan comparecer en el plazo improrrogable de 5 días ante el tribunal competente y alegar por escrito lo que consideran que conviene a su derecho. En cuanto a la acumulación de más de 2 procesos, requerimientos múltiples de acumulación del artículo 124, que establece cuando un mismo juez fuera requerido de acumulación por 2 o más tribunales, remitirá los autos a la Corte Suprema de Justicia y lo comunicará a todos los requirentes para que defiera la decisión a dicha superior. En este caso se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores. Aquí se refiere que consiste en la reunión material de 2 o más procesos que, en razón de tener por objeto pretensiones conexas, no pueden ser sustanciadas separadamente sin riesgo de conducir al pronunciamiento de decisiones contradictorias, ya sea incluso de cumplimiento imposible por efecto de cosa juzgada. En su base existe una pluralidad de pretensiones. La base existe, pues las cuales al acumularse determinan la unión material de los distintos procesos en los que aquellos se hicieron valer. En primer lugar, la acumulación de procesos corresponde
que sería cuando es admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, o sea, siempre que éstas sean conexas a la causa por el objeto o por ambos elementos al mismo tiempo. Y como segundo lugar, cuando siendo el autor titular de diversas pretensiones conexas frente al demandado, aquellas que se hayan hecho valer de otros tantos procesos, sin haber tenido lugar por consiguiente su acumulación objetiva. En cuanto al tercero, sería cuando el demandado, absteniéndose de la facultad de convenir, deduce en otro proceso una pretensión conexa a la interpuesta por el autor frente a él, la cual producirá la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible a la acumulación subjetiva de acciones y en general siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosas juzgadas en otro u otros, en este caso. En cuanto a la prohibición de un segundo incidente de la acumulación del artículo 125, que establece: suscitado el incidente de la acumulación en un proceso, no se admitirá solicitud de acumulación de otro proceso anterior si quien la pidiera hubiese iniciado el proceso que intentare acumular. El tribunal ante quien se formule la solicitud en el caso del inciso anterior la rechazará de plano mediante auto. Si a pesar de la anterior prohibición se sustanciase el nuevo incidente tan pronto como conste el hecho, se pondrá fin a aquel, con imposición de costa al que lo hubiese promovido. En este artículo 125 del Código Procesal Civil y Mercantil se refiere a que, suscitado el incidente de acumulación de procesos en un proceso, no se emitirá solicitud de acumulación en otro juicio anterior si quien le pidiera hubiese sido el iniciador del juicio, que en este caso intentara acumular. El tribunal ante quien se formule la solicitud en el caso del apartado anterior la rechazará de plano mediante providencia. En esta, si a pesar de la anterior prohibición, pues se suscitase el nuevo incidente, tan pronto como conste el hecho, se decretará la nulidad. A eso se refiere. De lo actuado a causa de la solicitud, en este caso con imposición de la costa que la hubiera presentado, pero será aplicado en el caso de que fueren más de 2 los juicios cuya acumulación se pidan. Cuando un mismo tribunal sea requerido de la acumulación por 2 o más tribunales, remitirá los autos al superior común a todos ellos y lo comunicará a todos los requirentes para que difieran la decisión a dicho superior. Esa ha sido la interpretación de estos artículos y hasta acá mi participación.